Venga, vamos a darle caña. A ver, vamos a mirar hoy el primer vídeo sobre el trabajo obligatorio. Vamos a mirar toda la fundamentación teórica del trabajo obligatorio y qué es lo que debemos hacer en este trabajo obligatorio. Para ello voy a coger el enunciado y vamos a leer un poco de qué va. ¿Vale? Aquí nos pone unas normas, la fecha de entrega, el 15 de enero, que queda tiempo, pero cuanto antes lo hagamos, mejor que mejor. Y vamos a leer el enunciado y a partir de ahí vamos a trabajar. Es una mosca puñetera que me tiene harta. Vamos a ver, que es que está, si me veis hacer así, es que hay una mosca. Bueno, dice aquí, según se indica en la guía de estudio de la asignatura, el objetivo del trabajo obligatorio es que el estudiante aprenda a diseñar, aplicar y evaluar de manera integrada y significativa algunas de las técnicas e instrumentos que se estudian a lo largo de la asignatura. Más concretamente, en este curso 2019 y 2020 se solicita al estudiante que diseñe y construya una prueba objetiva compuesta por al menos 10 ítems de elección múltiple, que la aplique sobre una muestra real o simulada compuesta por al menos 20 sujetos, que analice algunas de las propiedades métricas de la prueba objetiva construida y de los ítems que la componen, desde la teoría clásica de los test, que evalúe y valore la calidad de dicha prueba y se reflexione finalmente sobre todo el proceso seguido. Bueno, aquí lo que me están diciendo es que nosotros tenemos que hacer un examen que sería una prueba objetiva. ¿Qué es una prueba objetiva? La respuesta la tenéis en el libro. Las pruebas objetivas son un examen con formato tipo test, es un formato tipo test, pero que la diferencia con los test es que las pruebas objetivas tratan conocimientos teóricos, solo y exclusivamente conocimientos teóricos, mientras que los tipo test, los test propiamente dicho, lo que miden son la capacidad de resolución de problemas, las aptitudes, ¿vale? La capacidad que tenemos de, con unos conocimientos, resolver un problema. Esa es la diferencia que hay entre una test y una prueba objetiva, ¿vale? Ni más ni menos. Como dice aquí, que he bajado un poco, nos permite informar de las capacidades o habilidades de un sujeto. Mientras que, por contra, la prueba objetiva, lo que queremos medir son los conocimientos, ¿vale? Buscamos el conocimiento que tiene un sujeto. Por lo tanto, sirve para medir el rendimiento de un estudiante, ¿vale? Que nos serviría para medir el rendimiento de un estudiante, los conocimientos que tiene un estudiante. Con lo cual, yo os aconsejo que escojáis un tema que dominéis, de, si trabajáis en un instituto o en un colegio, pues de un tema que trabajéis en el colegio o en el instituto. Si tenéis un hijo, pues de una asignatura que esté trabajando vuestro hijo para que os sea más fácil trabajar las competencias y demás. Que dominéis bien y que sea de conocimientos, que sea puramente teórico, para que no haya ningún problema a la hora de escoger los ítems, las preguntas. Por ejemplo, podéis trabajar conocimientos de ciencias naturales de alumnos de tercero de la ESO. Podéis, por ejemplo, el año pasado un alumno mío lo hizo sobre el carnet de conducir. Pues exactamente trabajó el carnet de conducir, los conocimientos que permanecían en los sujetos un par de meses después de haber sacado el carnet de conducir, para ver si los conocimientos que adquirían eran memorísticos totales, que en el momento que se terminaba la prueba, el examen, que ya habían aprobado el carnet, se les olvidaba todo, o si realmente permanecían esos conocimientos en el tiempo. Entonces decidió hacer una prueba unos meses después de los conocimientos teóricos de los sujetos sobre las normas de conducción. Hay un trabajo similar también de otro alumno mío que tendremos aquí y que vamos a mirar.
Así podemos medir conocimientos teóricos. ¿Que no se os ocurre nada, que no trabajéis en ningún instituto y no tenéis niños? Pues pensar en una asignatura que ya hayáis hecho, literatura, que os haya gustado, historia, o yo qué sé, una historia de la educación que habéis hecho ya, o bases del aprendizaje, y buscar preguntas que os sirvan, que busquen solo los conocimientos teóricos sobre esa asignatura. Os puedo poner un ejemplo. Imaginaros en historia de la educación. Yo creo que los exámenes de historia de educación pues no son lo más adecuado posible y quiero implementar unos nuevos exámenes como docente de historia de la educación. Entonces voy a crear unas pruebas objetivas para medir el conocimiento de los estudiantes sobre esta asignatura, el rendimiento de los estudiantes sobre esta asignatura, y creo toda una serie de preguntas en formato tipo test, ¿vale? Y no habría ningún problema. Ojo, no es el único tipo de preguntas, el único tipo de ítems que podéis hacer. Cuanto más mayores sean los sujetos, más adultos, pues mejor que todas las preguntas sean tipo test. Pero si trabajamos con niños pequeños, podemos combinar diferentes tipos de preguntas. Aquí abajo hay una tabla donde nos habla de los tipos de preguntas que podemos utilizar. Habrá preguntas de elección múltiple, las que conocemos como tipo test. También podemos escoger binarias, de escoger una de dos, o incluso de emparejamiento, de unir por flechas, de rellenar huecos o preguntas de desarrollo cortas. Puede ser cualquiera de esto. Claramente, cuanto más pequeños son los niños, yo aconsejaría variar un poco más en los tipos de preguntas, que no sean todos iguales. Si son adultos, ya podemos hacer todo tipo de test de elección múltiple. ¿Vale? Esto un poco dependiendo de la edad de los sujetos. Va a importar mucho la edad y el tipo de sujeto, el tipo de muestra con la que vayamos a trabajar. Bueno, muestra no, la población con la que vayamos a trabajar. La población diana, que se llama, que es a la gente a la que va dedicada esa prueba, porque no es lo mismo trabajar con alumnos universitarios que con niños de tercero de primaria. No puede durar lo mismo una prueba que la otra, no puede tener el mismo número de ítems, cambia mucho. Yo para un adulto le puedo poner 30 ítems, pero para un niño como mucho le pondré, un niño pequeño, le pondré como mucho 5 preguntas. ¿Vale? En un adulto puede durar una hora, pero si es un niño pequeño, pues no le duraría más de 20 minutos, 15 minutos, dependiendo del niño, ¿vale? De la edad del niño que sea. Y según va aumentando la edad, irá aumentando el tiempo de las pruebas. Bueno, esas son ideas fundamentales que tenéis que tener claro. Tenéis que saber qué es lo que vais a trabajar. Aquí me dice más concretamente para este curso tenéis que crear una prueba objetiva, una prueba que mida los conocimientos, ¿vale? Compuesta por al menos 10 ítems. Yo voy a crear un Excel que os hará automáticamente gran parte, por no decir todos, los cálculos. Digo gran parte porque a lo mejor alguno no lo puedo hacer con Excel, pero voy a intentar hacerlos todos con Excel y os hará así automáticamente la mayoría de los cálculos. Pero para que no todo el mundo tenga igual, voy a hacer un Excel, diferentes plantillas de Excel, una con 10 ítems, otra con 15 ítems y otra con 20 ítems, para que podáis escoger la que queráis. Además, sí, intentaré adaptarlo para que si en vez de 15 o 20 cogéis 17 ítems, que podáis utilizar la tabla grande y que si no se rellenan los datos, que no pase nada, que no te cree ninguna cosa rara. ¿Vale? Voy a intentarlo, no lo puedo decir que pueda, pero voy a daros unas cuantas opciones. También nos dice que se tiene que aplicar a una muestra, puede ser real, que si tenéis suerte de poder aplicárselo a un grupo de gente de verdad, mejor que mejor, os van a salir resultados más fáciles de interpretar. Que en simulada te puede salir cualquier locura y va a ser más difícil de interpretar. Compuesta por al menos 20 sujetos. Yo haré diferentes opciones de 20, 25 y 30 sujetos. Para eso, para que tengáis combinaciones diferentes. ¿Vale? Que analice algunas de las propiedades métricas de la prueba objetiva. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora son las dos primeras fases de esta prueba, lo que sería la parte teórica, la parte de escribir, la que no tiene cálculos. La primera fase es la diseño y la construcción de la prueba.
Bueno, primero tengo que decir exactamente cuál es el objetivo de la prueba. ¿Por qué la hacemos? Vale, aquí por ejemplo me dice medir las competencias en matemáticas. Yo quiero trabajar, por ejemplo, los conocimientos que tienen los alumnos en historia de la educación. ¿Vale? Y para poder evaluarles adecuadamente, por ejemplo, o porque quiero cambiar el formato de examen, o porque quiero hacer un estudio y ver si realmente tienen los conocimientos necesarios, y si no tengo que implementar unas técnicas nuevas, lo que sea. Vosotros inventaros una historia de por qué se hace la investigación, y el objetivo es el deseo del investigador, lo que el investigador quiere que pase. O sea, mi objetivo es poder medir los conocimientos de tatatán, 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 del grupo tal y por esto. ¿Vale? Definir la población diana. Por ejemplo, si yo quiero hacer de historia de la educación una prueba objetiva, la población diana serán los alumnos de Pedagogía y Educación Social de la UNED, que hablamos de que tiene una variedad de edad muy grande, que hay de todo tipo de edad, todo tipo de condición social, y bueno, eso sería un poco más complicado. Buscáis en la UNED un poco de estudio de la población estudiantil de la UNED, o bueno, sacáis más información. Sacáis toda la información que podáis, es decir, definir la población de referencia. Y si habláis de alumnos de tercero de la ESO, pues decís, vamos a trabajar los alumnos de tercero de la ESO de este colegio que tienen estas características. O sea, este colegio tiene una población inmigrante muy grande o muy pequeña, tiene una clase social alta, clase social baja, es de entorno urbano, de entorno rural, todo eso son cosas que podemos decir. ¿Vale? Las características de edad, de todo lo que podamos decir de nuestra población. ¿Vale? Después, definir la utilidad esperada de la prueba. ¿Por qué lo hacemos? Yo puedo hacerlo porque quiero cambiar el formato de examen de historia de la educación, o porque quiero implementar una nueva técnica para dar clase y quiero medir los conocimientos de los alumnos en esa asignatura. ¿Vale? Y por lo tanto necesito una prueba que mira los conocimientos de esa asignatura, tanto en un grupo de control como en un grupo experimental. Lo que se os ocurra, inventaros una historia, ¿vale? Una historia, ¿vale? Que nos sirva. ¿Vale? Aquí me dice, por ejemplo, para detectar niños y niñas susceptibles de referir atención educativa especial. Bueno, voy a buscaros dos ejemplos, los dos ejemplos que tengo aquí. Mira, aquí tengo uno y la utilidad de la prueba, en este caso era la utilización de los resultados, se van a destinar para comprobar el nivel de adquisición de las competencias curriculares de quinto, es decir, conocer el nivel del cual se va a partir para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con una adecuada organización y planificación de acuerdo al nivel de alumnos. Ellos lo que han hecho es una prueba para alumnos que quieren que empiecen sexto ahora, sexto de primaria, y quieren hacer una prueba para mirar sus conocimientos y a partir de ahí dar clase. O, por ejemplo, a ver si encuentro el otro, un segundito. Mirad, aquí lo tengo. El otro es sobre carnet de conducir, ¿vale? Para mirar si después de 10 años mantienen los conocimientos y la utilidad de la prueba. La prueba se fundamenta en que ha de proporcionar una aproximación del nivel de conocimientos teóricos que poseen los conductores experimentados tras haber transcurrido más de 10 años desde que aprobaron el examen de conducir. Con ello, la prueba pretende identificar los conocimientos que posee, detectar las carencias, ofrecer una base desde la que formular actividades, objetivos e incluso nuevas propuestas a la actual legislación. En resumen, bueno, ahí nos explica un poco de qué va, qué es lo que vamos a hacer en esta prueba. Eso es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Vale? Tenemos que redactarlo. Cuidado, a la hora de definir los objetivos, también podéis definir curricularmente, deberíais definir curricularmente. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, estamos trabajando con
alumnos de sexto de primaria y queremos ver sus conocimientos en ciencias naturales, podemos ir al BOE y mirar las competencias básicas que tienen que tener en esta asignatura los alumnos de ciencias naturales de esa edad en concreto y especificarlo. Ahora, ¿qué más cositas debemos poner? Definir y comentar el contenido de la prueba es esto que os estoy diciendo. Es poner todos los conocimientos que se buscan adquirir, comprobar en esta prueba objetiva. Y sacándolo de textos oficiales, por ejemplo, el Real Decreto o el orden curricular, todas las opciones que tengamos. ¿Vale? También tenemos que trabajar la tabla de especificaciones. Esto sería otro punto. La tabla de especificaciones es una tabla que me permite saber cuántos ítems hay de cada tema en concreto y de cada tipo. A ver, así tenemos que hacer primero una tabla en blanco donde pongamos las taxonomías que vamos a utilizar a ver si soy capaz de coger el libro, las taxonomías que vamos a utilizar taxonomías de las preguntas. ¿A qué me refiero con eso de taxonomías? Al tipo de preguntas que vamos a trabajar. Bloom hizo una clasificación de las taxonomías en la página 135 del libro, ¿vale? Aquí está, donde nos dijo que las preguntas que se pueden realizar, tanto en un test como en una prueba objetiva, son las siguientes. Pueden preguntarse conocimientos, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. No tenéis que coger preguntas de todas estas taxonomías, de todos estos tipos. Podemos escoger 2 o 3, de hecho. Las de evaluación y aplicación no tienen mucha razón de ser en las pruebas objetivas, son más de los test. De las otras podríamos escoger cualquiera de ellas. Por ejemplo, si quiero una pregunta de teoría de qué es un sustantivo y nada más, pues sería un conocimiento general de comprensión. ¿Cuál es la función que realiza un adjetivo? ¿Cuál es la función que realiza un sujeto? De análisis sería, pues, dime en esta frase, analiza cuál es la opción más apta para el sujeto, no sé, algo así. Síntesis, un resumen, que sepa capaz de resumir unos conocimientos. Y evaluación, pues sería poder valorar una situación. ¿Vale? Bueno, nosotros ya os digo que nosotros en estas pruebas objetivas tenéis que hacer conocimiento, comprensión, síntesis sobre todo y como mucho análisis. ¿Vale? Tenéis que escoger de estas taxonomías alguna de ellas, como mínimo 2. Y después también tenéis que coger los temas de los que va a tratar. Por ejemplo, un examen de lengua castellana y literatura puede tratar los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los adverbios. Y esos serían diferentes temas. Cada tema se pondrá en una columna diferente y las taxonomías serán una fila. ¿Para qué sirve esto? Porque así yo puedo decir cuántas preguntas, por ejemplo, hay sobre sujetos de comprensión, cuántas preguntas hay sobre sujetos de aplicación o de análisis. ¿Vale? En este caso en concreto, vamos a mirar los casos en concretos que tenemos. En este del libro nos hablan de una prueba de matemáticas, como de estadística de primero, de la del primer cuatrimestre. Y aquí tenemos, pues, que las preguntas, las taxonomías van a ser de conocimiento, comprensión, aplicación o análisis. Va a trabajar estas 4 taxonomías. Y los temas van a ser estadística descriptiva, probabilidad, inferencial, paramétrica, inferencia no paramétrica, análisis de varianzas. Tenemos 5 temas. Y miramos que preguntas sobre estadística descriptiva que solo miran conocimiento sin más, hay 3. Preguntas de estadística descriptivas que busquen la comprensión de un hecho, hay 2. Que busquen la aplicación, solo hay 1. Pues una prueba objetiva, pues habrá pocos, ¿no? Que haya análisis, solo hay 1. Y lo mismo para probabilidad. Tenemos que ver cuántas preguntas que miden conocimientos hay en probabilidad, que miden comprensión hay en probabilidad y así
constantemente. Ojo, es importante que en la tabla de especificaciones no quede ninguna celda en blanco, que haya una pregunta al menos para cada tema y para cada taxonomía, que haya una combinación al menos de cada tema y de cada taxonomía. Y es fundamental porque cuando hacemos los sumatorios de las filas y los sumatorios de las columnas, bueno, al revés, sumatorios de las columnas y los sumatorios de las filas, podemos saber cuál es el tema que más se ha trabajado mirando los sumatorios de las columnas. Aquí veo que el tema que más trata esa prueba es la estadística descriptiva, porque es el que más preguntas tiene, y el resto está repartidos por igual, y, o sea, que están más bien equilibrados las preguntas. Y en lo que se refiere a las taxonomías, podemos decir, gracias al sumatorio de las filas, que la taxonomía que más busca es el conocimiento, busca más demostrar conocimientos de los sujetos, más que la aplicación, que el análisis y demás. Y si hacemos la suma total, me dará el número total de ítems que hay. Bueno, para esto sirve esta tabla de especificaciones. Vamos a coger, por ejemplo, este ejemplo. ¿Vale? Este ejemplo que era de intentar mirar los conocimientos de los alumnos de conducción, o sea, las personas que tienen carnet de conducir 10 años después, este examen en concreto. Pues aquí tiene una tabla de especificaciones muy pequeñita, solo cogió 2 taxonomías. Yo aconsejo coger, como mínimo tiene que ser 2, ¿vale? Pero aconsejo coger 3 taxonomías. Y hay 4 temas que va a tratar la prueba: normas de circulación, señalización, seguridad activa y pasiva y régimen sancionador. Y busca conocer y comprender, porque es una prueba objetiva, no puedo poner aplicación, ¿vale? Porque no va a salir a la calle a conducir, solo es teórico, ¿vale? Y especifica por qué ha trabajado estas 2 taxonomías, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, conocer nos proporciona el nivel de conocimientos que posee un sujeto en cada uno de los contenidos, y comprender mide el grado de interiorización y comprensión del contenido teórico cuando éste es aplicado a una situación en concreta, ¿vale? Bueno, y miramos que los temas y cuántas preguntas hay por cada tema y por cada taxonomía. Así vemos que de conocer y de circulación, normas de circulación, conocer normas de circulación, hay 2 preguntas. Comprender normas de circulación, también 2 preguntas. Vamos mirando y podemos ver que el que tiene más preguntas es el tema de las normas de circulación y es más de comprender, es más de conocer que de comprender. En total había 12 preguntas. Yo siempre aconsejo que cojáis más de 2 taxonomías y que sobre todo os acordéis de que los ítems coincidan, ¿vale? Que ir mirando bien el número de ítems que vais metiendo, ir pensando, lo que yo siempre aconsejo es ir pensando antes cuántas preguntas queréis poner de cada tema para poder explicar por qué ese tema es el más importante y cuál va a ser también el total de la taxonomía, para poder decir, es que a mí lo que más me interesaba era el conocer más que el comprender. O sea, yo primero, como te lo tenéis que inventar, primero hago los totales y después voy mediando las preguntas que hago antes de crear las propias preguntas. Y dependiendo de esta tabla de especificaciones, creo las propias preguntas. Una vez que ya he creado esta tabla, miro las preguntas y voy creando. Tengo que inventarme 2 preguntas de normas de circulación de conocer. Tengo que poner 2 preguntas, por ejemplo, de normas de circulación de comprender. Que te ponía la imagen de un coche y tú ¿a quién cederías? ¿Al de allí o a...? ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, otro más. ¿Dónde está? Aquí está. Una vez que ya he hecho la prueba de especificaciones, ya podemos empezar a redactar los ítems. Tenemos que elegir, claro, qué tipo de ítems vamos a trabajar y poner los ítems. Ojo, tendremos que ordenarlos y redactar las instrucciones. O sea, en los exámenes, en cualquier examen, por ejemplo, voy a coger aquí un examen. Este examen, diseños de investigación de análisis de datos. ¿Vale? Pues aquí nos pone algunas especificaciones. Este no tiene muchas. Vamos a coger uno que sí que tenga más
es que dependiendo de la carrera tienen más o menos. Por ejemplo, en este sí que tiene más. Este es de métodos y diseños de investigación. Aquí nos hacen unas especificaciones de cómo se tiene que trabajar la prueba, cuánto vale la prueba, un poco lo que nos están pidiendo aquí, ¿vale? Redactar las instrucciones de las pruebas, pues está aquí puesta, ¿vale? La prueba, el ejercicio consta de dos partes, una prueba objetiva de 20 ítems y una prueba de desarrollo. La prueba objetiva valora el 80% de la nota y la de desarrollo un 20%. No obstante, la pregunta de desarrollo no se califica si no se aprueba la parte objetiva. La prueba objetiva, bueno, aquí nos explica un poco cómo va a ser este examen, ¿veis? Ni más ni menos. Pues eso todo lo tendríais que poner y ya podíamos pasar a la fase 2. En la fase 2 es la aplicación y puntuación de la prueba, o sea, la evaluación de la prueba. Debemos decir cuánto tiempo se va a aplicar cuánto tiempo se va a aplicar la prueba, o sea, el examen cuánto tiempo va a durar. Si son adultos pueden durar 1 hora, pero si son niños de tercero de primaria, con 15 minutos yo creo que chuta y mete gol o menos, ¿vale? O sea, no tiene que durar más de ese tiempo. Tenemos que mirar el número de preguntas sean poquitinas para que me sirva. Si son adultos de la universidad, métele 30 o 30 y tantas, no pasa nada. Pero si son piquiñines, necesitan menos, ¿vale? ¿Qué más cositas? El tiempo de aplicación, por lo tanto, también depende del número de preguntas. Cada pregunta, te tienes 3 minutos para cada pregunta. Pues si hay 10 preguntas, en total hay 30 minutos. Así lo vas explicando todo. Definir el soporte de aplicación. Si la aplicación se va a hacer por internet, con Google Form, que es una aplicación donde puedes hacer exámenes online, como DAIPO o algo así, pero que te mide la nota y todo eso. O que va a ser por escrito, formato de papel, por ordenador, por teléfono, bueno, lo que sea, digital, lo que sea. Definir el tipo de aplicación. O sea, si la aplicación se hará de manera individual o colectiva. Claramente no es lo mismo trabajar individualmente que de manera colectiva. Definir la muestra de la aplicación. O sea, qué muestra he cogido. Yo, para comprobar que este instrumento es adecuado, tengo que coger una muestra que pertenezca a la población guiada. He dicho, bueno, voy a coger como muestra a los alumnos de la clase de tercero A a la que doy yo clase. O voy a coger a los 20 alumnos que se presenten al examen de conducir la semana que viene. O de la población general que tiene las características generales, voy a coger una muestra que me va a servir para comprobar que funciona bien el instrumento. Como hemos dicho, tienen que ser como mínimo 20 sujetos esa muestra, 20 o más. Ahí podéis coger todos los alumnos de tercero de primaria de mi colegio. Para comprobar que esta prueba es buena y que sirve para los alumnos de tercero de primaria con esta y esta característica, pues voy a coger a todos los alumnos de tercero de primaria de mi colegio. Y ya estaría. O la clase A, no pasaría nada. Ahora, obtener la matriz de respuestas. ¿Qué es eso? Pues la matriz de respuestas es donde pone cómo se contesta, tan fácil como eso. Si yo me vengo aquí, a ver si es este, abajo de todo, lo puso en anexos este compañero, ¿vale? Podéis ponerlo justo en la fase 2, pero yo lo puso en anexos, a ver si soy capaz, que está abajo de todo. Esta es la forma por internet que hizo, aquí está. Esta sería la plantilla de toda la vida, ¿vale? Esa sería lo que tenemos, obtener la matriz de respuesta. Matriz de aciertos-errores, bueno, pues eso sería la tabla donde cogemos los aciertos y errores de los sujetos que nosotros tenemos. No sé dónde andará, a ver, deja que lo compruebe. Aquí está. Matriz de aciertos-errores, diciendo qué respuesta ha dado cada uno de ellos, y además otra que me diga si han acertado o fallado, ¿vale? Esto es de los 20 sujetos que tenemos, que hicieron 12 preguntas, pues el sujeto 1 a la pregunta 1 contestó B, el sujeto 1 a la pregunta 2 contestó A, ¿vale? Y así están todos, y después miramos si acertó o falló. El sujeto 1 a la pregunta 1 falló, pero a la pregunta 2 acertó. 0 y 1. 0 falla, 1 acierta. Todo eso lo tenéis que poner, ¿vale? Obtener la matriz de aciertos errores, cálculo de puntuación de las notas. Claro, mira la nota total, ¿vale? La nota total de los ítems y después valorándolo de 0 a 10. Por ejemplo, si hay 30 preguntas, ¿vale? Mirar la nota total, si han acertado 25,
Pues ponemos el total es 25, pero después ¿cuál nota sería? Pues tengo que hacer la valoración de la nota, lo de aciertos menos errores, partido el número de alternativas de respuesta menos 1 y multiplicado por el número, bueno, pues se hace ¿cómo sacáis las notas del examen? Podéis utilizar el calculote de toda la vida que utilizáis en la UNED, pues también lo podríais utilizar aquí para medir esas notas totales en vez de hacer los cálculos, porque depende del número de preguntas, entonces para eso se tiene que utilizar el calculote. Y ya sabéis cómo funciona, si no me lo preguntáis, vais a Google, ponéis calculote y ahí metéis el número de preguntas, aciertos, errores y número de alternativas en una plantilla que os sale, le dais a aceptar y os dice la nota de cada sujeto y así lo tendríais. Y bueno, realmente así ya habríais terminado toda la fase 1 y la fase 2. Ya veis que es muy teórica, que tampoco es para tanto, un poco coñazo, pero no es para tanto, de verdad que podéis hacerlo, podéis tomar como referencia, ya os digo, estos trabajos que tenemos aquí, ¿vale? Estos trabajos, y la parte práctica está explicada en los vídeos que irán a continuación y además podréis hacerlo gracias al Excel. O sea que en este, por ejemplo, en este trabajo, la fase 1 y la fase 2, de 28 páginas han ocupado 5, o sea que no es para tanto. En el otro trabajo, a ver si encuentro el otro trabajo. En este otro trabajo, la fase 1 y la fase 2 ha ocupado un poquitito más, ha ocupado un poquitito más porque no puso las tablas en anexos, pues le ha ocupado 11, pero ya veis que tampoco es para tanto, ¿vale? Que podéis sacarlo sin ningún problema. Y nada más y nada menos, cualquier duda, avisarme. Hasta luego. Chao, chao.